Nuria Piera, en su más reciente edición de la serie que le ha dedicado a pastores de cristianos, ¿no? Este movimiento protestante que tanto auge tiene en República Dominicana y que tiene ya muchísimos años, más de 50 años de realidad en nuestro país, pues en su última parte se ha dedicado al tema de las exoneraciones a pastores, a líderes de la iglesia cristiana en República Dominicana. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué, qué comunión puede existir, ¿no? Entre lo que dice la palabra y lo que están haciendo estos pastores con el tema de las exoneraciones? Bueno, para ello tenemos a nuestro amigo que primero es un experto, un inspector en corrosión, pero además tiene otro rol importantísimo, y lo sabemos para nuestro público de la Quinta Pata, es que es teólogo. Nuestro amigo Jesús Fernández, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarnos y por permitirnos llegar por esta plataforma al pueblo dominicano. Y estamos para servirle cualquier inquietud y duda que ustedes tengan. Y esta vez lo voy a dejar hablar, porque la otra vez No, 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 pero No, al contrario. fui técnico. nosotros hablamos mucho todos los días. Exactamente. De Hable hecho, lo usted. invitamos por eso, ingeniero, Claro, para que claro. hable, para que no hable. Gracias. Cuéntenos de esto. ¿Qué perspectiva tiene la Biblia sobre este tema de las exoneraciones a líderes cristianos? ¿Y cuál fue los argumentos de Nuria en esta oportunidad? Bueno, Nuria está hablando de que hay exoneraciones de carros de lujo, Mercedes-Benz y demás. Ujú. Yo creo que las iglesias, todas, hacen un buen rol en la sociedad. Porque la iglesia te lleva a leer la Biblia, a hacer el bien. Ninguna iglesia te dice, sal a matar gente y ni sal a robar. Hay, ejemplo, la iglesia católica tiene movimientos que ayudan a orfanatos, ayudan a hospitales. Yo me imagino que esas monjitas tienen que ir montadas, no se pueden ir motoconcho, porque se le va a quitar su tapa cabello, su, ¿verdad? O sea, tú tienes que montar a la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Ahora, que tú montes a la iglesia con carro de lujo, ya eso se sale. Por ejemplo, nosotros como iglesia evangélica, que es donde yo pertenezco de los 9 años, hubo un tiempo que no le daban exoneración a los pastores, que nada más era la iglesia católica. Y se Mm. consiguió, fue una conquista con uno de los gobiernos de turno a través de la asociación, del Servicio Social de Iglesias, donde se permitió que las iglesias evangélicas pudieran conseguir exoneraciones. ¿Recuerdan bajo qué gobierno fue? Y creo que fue, bueno, yo sé que tenemos más de 25 años en el proceso. Tomó años, no fue de un día para otro, tomó años. Porque te recuerdo Con que Balaguer será eso, no, ¿no? Balaguer No, nos la puso difícil el evangélico. pues quizás Muy, fue Leonel entonces. no, Probablemente de Leonel de Leonel Fernández. Fernández. Sí, Quizás el sí, primer sí, sí. gobierno por ahí comenzó la lucha, por lo menos. Sí, nos la puso difícil, porque yo tenía un tío que era coronel médico del ejército, Alfonso Mañón Rossi, mi amado tío. Y hay un grupo de militares, porque déjame decirte que el evangelio, aquí, los primeros evangélicos le tiraban pedradas a las iglesias. Iban un grupo de comunitarios, puede ser el cura de la zona, y le entraba pedrada a las casas de las iglesias. El evangelio comenzó aquí, Como una guerrilla. no guerrilla, era para que ni siquiera el culto se pudiera escuchar, porque la mayoría eran casas muy humildes y le tiraban pedradas al zinc y la gente no podía predicar. Entonces, era un No, espera, asedio. disculpa, ¿quién le tiraba piedra a quién? O en los pueblos Ajá. iban un grupo, no sé si con el cura de la comarca o el jefe de la junta de vecinos, contra los enemigos evangélicos. Ah, Porque los católicos le tiraban piedra le a los tiraban evangélicos. a los evangélicos, a los Ah, techos. pensé que era al revés. Sí, sí, no era Ok. que le daban pedrada al hermano, sino porque no veían como herejes. Esa es la palabra que la Iglesia Católica nos puso a nosotros, herejes. Un hereje, sabemos claro, que es alguien que se aparta de la doctrina. Ujú. Pero si tú te lees en Hechos capítulo 2, los primeros cristianos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles, que está en la Biblia, los que más la siguen son los evangélicos serios. No somos anticatólicos, pero la doctrina de los apóstoles no habían imágenes en las iglesias.
ni se le pedía a una persona para que interceda por ti ante Dios. Porque la Biblia dice que nada más tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Está en el libro de 1 Timoteo. Entonces, los evangélicos conseguimos exoneraciones después de mucha lucha para poder establecernos como un ente social de bien. Aquí los primeros evangélicos llegaron realmente con la intervención americana. Tú sabes que Estados Unidos es un país protestante, igual que Inglaterra, igual que Noruega, Holanda, Sí. y la mayoría de los países prósperos, Australia, que fueron conquistados por los anglosajones o se adoptaron la reforma protestante como Suiza, son países que tienen una base en la Biblia. Porque los evangélicos fueron los primeros que pudieron leer la Biblia aquí. Acuérdate que las devastaciones de Osorio era un gobernador de España, gobernaba la isla completa, y los holandeses y los piratas vendían Biblia. Desde la isla Tortuga le entraban por ese lado y el pueblo dominicano comenzó a leer la Biblia. Entonces, yo me acuerdo, yo me gradué en el colegio, un colegio católico, y a mí el cura me decía que no podía leer la Biblia porque me iba a volver loco. Hasta los otros días nadie podía leer la Biblia, porque ellos decían que ellos tenían la revelación. Porque si tú lees la Biblia, que te dice no haga imágenes, y tú entras a una iglesia católica y tú la ves llena de imágenes, tú vas a confrontar al cura y él no va a tener respuesta. Entonces, cuando conseguimos por fin las exoneraciones, te hablo de mi tío el coronel, los militares trabajando para Cristo hicieron una marcha en Higüey y a mi tío lo cancelaron del ejército. Y mi tío me dijo a mí llorando, me mandaron a cancelar porque no puede haber un coronel evangélico en las Fuerzas Armadas. Y ya hoy tenemos de todos los rangos. No siempre dando el mejor ejemplo, claro, pero sí lo tenemos. Y debemos, si somos cristianos, guardar la palabra de Dios, no la ley antigua mosaica. Tenemos un nuevo pacto, que es en Cristo. No eliminamos los mandamientos morales de Dios, sí los rituales. Los morales no matarás, nunca pasará. No robarás, nunca pasará. Pero el mandamiento de matar una oveja para que me cubra mi pecado, en lo que venía el Mesías pasó. Porque Daniel 9 dice que en un día el pecado iba a ser borrado del planeta y era el día que iba a morir Cristo en la cruz. Entonces, estamos en la gracia y los que sirven a Dios tienen derecho a una exoneración porque no todas las iglesias son ricas. Y no todas las iglesias tienen un influencer que le genera millones, ni que cobra por predicar. Mira, conseguí el dato aquí. Leonel Fernández en el 2005 con la ley 12205 establece la excepción general de las asociaciones sin fines de lucro, categoría bajo la cual también operan las iglesias evangélicas. Exactamente, porque Balaguer tiene mucho compromiso con la iglesia católica, mucho compromiso político. Y realmente la iglesia católica, según han ido creciendo otras otras religiones, ha ido perdiendo influencia a nivel de Latinoamérica, que era un bastión. Entonces, esto no es un tema de religión, esto es un tema de que mientras más, yo entiendo que en República Dominicana ahora mismo el 40% de la población o se dice cristiano protestante, de cualquiera de las denominaciones protestantes, o de alguna secta pseudo protestante, porque hay sectas que no son protestantes, que no tienen nada que ver con las 95 tesis que clavó Lutero en la catedral de Wittenberg. Hay religiones que dicen que el infierno no existe y se llaman cristianos protestantes. Eso no va conforme a la palabra. Porque Lucas 16, Jesús me habla del infierno. Pero por ejemplo, ¿qué denominación? ¿Adventistas, por ejemplo? Pero los adventistas no creen en el infierno. Ellos que dicen que tú tienes un cuerpo, te van a enterrar, cogen unos versos bíblicos, pero coge el que le conviene y suelta el que no le conviene. Entonces la Biblia me habla claro de que, por ejemplo, Pablo dice a Timoteo, el Señor me ha revelado que en breve voy a abandonar el cuerpo. Y yo le he contado a ustedes fuera de cámara que yo me morí y duré un minuto muerto. Y yo vi el cielo. Sí, eso lo vamos a contar en otro Lo vamos a morir. Entonces, el alma existe, el espíritu existe. La carne, Jesús dice, la carne no sirve para nada. Jesús dice, téngale miedo a aquel que te mata el cuerpo y tu alma te la echa en el infierno. No tema al que te mata el cuerpo y de ahí no puede hacer más nada. Teme al que después que te mate, te vaya a un sitio que no te va a gustar. Entonces, las exoneraciones, ¿verdad? Es el tema. Vámonos a salir. Entonces, los evangélicos cancelan a mi tío porque era evangélico, porque no podía haber un coronel evangélico. ¿Cuándo Balaguer? Ya cuando entra ya Leonel Fernández, la cosa se flexiona, conseguimos exoneraciones
Y lo que debe hacer un pastor con una exoneración, usarla para la obra de Dios, no para venderla, no para traer un Mercedes-Benz, no para frontearle a nadie, porque Jesús nos habló siempre de piedad y modestia. Ese es el evangelio, piedad y modestia. El evangelio no es para que pongamos la mira en la cosa de la tierra. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No estemos fronteándole a nadie. Volvemos al tema del evangelio de la prosperidad. Es un evangelio que es otro evangelio. Dice Pablo, si alguien te predica un evangelio, dice la Biblia, no Pablo, la Biblia, a través de Pablo, dice el Espíritu Santo, que es el que nos está hablando hoy, porque Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Le dejo el Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo. Y me voy a comunicar con ustedes a través de los dones del Espíritu. Entonces Jesús dice, en este tiempo nos habla a través de él. ¿Qué es el mensaje? El mismo mensaje de siempre, que seamos piadosos y modestos. Un pastor, no estoy de acuerdo que pida una exoneración por Mercedes-Benz. Eso no tiene que ver con el mensaje cristiano. Mi Señor Jesús no tenía ni un burro, lo pidió prestado. Cuando él tenía que cumplirse una profecía, que él entraba en Jerusalén y le iban a decir, Hosana, hijo de David, Jesús le dijo a los discípulos, vayan a la casa de un señor que tiene un burrito amarrado abajo, un pollino de asna, que era un burro joven, y dígale, el maestro lo necesita y él se lo va a pasar. Y así fue. Ellos fueron, mira, el maestro, llévatelo. Y Jesús se montó en su burrito, pero andaba bien, normal. Entonces, estamos en un tiempo moderno. Yo entiendo que un pastor debe pedir una guagua. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con donde yo me congrego, no soy pastor, yo trabajo en la obra de Dios, pero no como pastor, aunque sí estudio teología, y nosotros tenemos 3 guaguas. ¿Para qué? Para actividades de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo que un pastor pida una exoneración, si no es para la obra de Dios. Para tenerlo parqueado ahí en su casa, de lujo, De para irse de lujo. fin de semana a Punta Cana. No debe pedir un Mercedes-Benz. Si usted quiere andar fronteando, hágalo con su cuarto. No coja la iglesia de tapadera. Debe decirle algo, ¿eh? Hay gente que no sabe que le vamos a dar cuenta a Dios. Hay gente que cree que va a vivir aquí en la tierra para siempre. Y déjeme decirle algo. Todos, dice la Biblia, está escrito para los hombres que mueran una vez y después viene su juicio. Y dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios. A los cristianos nos da Dios primero. Nos latea primero, porque somos... Mira, Dios según te da, te demanda. Te voy a poner un caso. Dios le dijo a Moisés, a una tabla. Dios, una piedra. Dios la grabó con su dedo. Y Moisés era un hombre manso, pero tenía explosión, era explosivo. Yo diría que, no sé si bipolar, no sé qué decirle, pero Moisés, de una mansedumbre extrema, pasaba una explosión. Y Moisés viene bajando, dejó al pueblo de Israel debajo del monte Sinaí, 40 días, como hablamos, de ayuno, metió con Dios, para que Dios quemando esta carne, para que el espíritu se fortalezca. Y cuando Moisés viene bajando, ve que en apenas 40 días pasaron un pueblo de ver milagro tras milagro para Dios liberarlo de ser esclavo, y lo ve con 2 becerros de oro. Y su hermano lo hizo, Aarón. Entonces, ¿qué hace Moisés? Con un pique trae a tabla. Bueno, Dios le pasa esa. Después de Dios le pasó, hasta que una Dios le dijo, dile a la piedra que bote agua. Moisés coge la vara y le entra tablazo. Y Dios le dijo, oye lo que te voy a decir, Moisés. Te dije que le hablara, no que le diera golpe, me desobedeciste. Ya no te paso más. No vas a entrar a la tierra prometida. Esa tierra que tú quieres ver, que tú sacaste el pueblo, yo voy a dar un ejemplo contigo. Entonces, dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios. El que es cristiano tiene que andar mejor que todo el mundo. Y no es que yo sea el más santo, porque no lo soy. Pero hay un Padre Nuestro que el Señor nos enseñó, que es una guía de oración, donde tenemos que pedir perdón diario y perdonar diario. Y tenemos diario que revisarnos. Porque dice la Biblia que de 10 vírgenes, que somos la iglesia, 5 se quedaron y 5 se van a ir. Porque tenemos que velar. Porque tenemos un adversario que es el diablo. Y dice la Biblia, dice Pablo, tenemos que hacer cartas leídas. Entonces yo no puedo ser pastor de una iglesia, y más si vivo de la ofrenda, y llegar parqueándome un Mercedes-Benz, cuando en esa iglesia el dinero de la iglesia no es para mí. Como una vez yo vi un pastor que se sentó aquí,
un amigo, dijo, no, yo lo que me entre para mí, no es para ti, amigo. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque la Biblia habla de 3 diezmos en la antigüedad. Y antes de los 3 diezmos, la Biblia habla. Le digo dónde comienza el diezmo para que vayamos a la exoneración. Ujú. Primer diezmo que habla la Biblia. Abraham le dice a su hijo, a su sobrino Lot, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice, te voy a llevar a una tierra y de ahí voy a hacerte una nación y de ahí va a venir el Mesías para que muera por la humanidad y venzamos la lucha que comenzó en el cielo contra el diablo. Tiene que pelearse en la tierra y tiene que ser como hombre porque Adán cayó y tiene que venir el segundo Adán, que es Cristo. Que por eso Jesús le llamó el hijo del hombre. Es el hijo de Adán que viene a pelear. La profecía que se hizo en el huerto del Edén de que el hombre iba a morir, comió una fruta que le regeneraba las células, él cogió una fruta que le despertaba la maldad, químicamente hablando, así yo lo entiendo. Y le dijo, tú vas a morir, primer castigo. Segundo, vas a trabajar, vas a sudar. Antes tú eras un recolector, ahora tú vas a tener que fajarte. A la mujer le dijo, a la mujer pastora, él le dijo, tu voluntad será sujeta a la de tu marido. Por eso que no, Dios dice que la mujer no puede ser cabeza del hombre. Es desde ahí que viene, de ahí sigue. Y le dijo a la serpiente, ya fuiste juzgada. Satanás se revela contra Dios y anda por el universo y Dios lo deja tranquilo. Pero le echó una carnadita, como digo yo. Le dijo, mira, no te metas con esa criatura. Son a mi imagen. Pero Satanás no aguantó. No aguanta. La maldad. Lo voy a hacer caer, lo voy a hacer caer. Pero Satanás no se mete con Adán, el hombre, a imagen de Dios. Se mete con la mujer. Por eso volvemos otra vez que la mujer no puede ser pastora. No soy yo que lo dice la No, pero Biblia. eso ahorita, Ahorita. sí, eso Ok. ahorita, no apure, eso Entonces, ahorita. ¿de dónde viene el diezmo? Abraham, para que se cumpla que el hijo de ellos, de Adán y Eva, va a venir uno que va a herir aquí a Satanás. Y Satanás le va a morder el pie, como serpiente. Entonces, una herida leve y él te va a dar en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir una nación santa para traer este Mesías. Entonces, Dios escoge a Abraham, le dice, de ti haré esa nación. Y en ti voy a bendecir a la humanidad, que es Cristo. La Biblia de Génesis y Apocalipsis tiene un hilo, que es Cristo. Dice Pablo, por él fueron hechas todas las cosas, por medio de él y para él. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, era con Dios y era Dios. Fíjate que Dios se aparece en la Biblia, se le aparece a Jeremías, el profeta, y le topa la boca, le dice, mis palabras están en tu boca. ¿Quién se le apareció? Pues dice que fue Jehová, pero dice la Biblia que al Padre ni quien lo vea. Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu siempre han estado juntos. Por eso en la creación Dios dice, en Génesis 1 dice, hagamos al hombre. Vamos a crear, Génesis 1 no, con el libro de Génesis. Y vamos a crear, vamos a hacer. Dios nunca habló él solo. Aunque él dijo, yo soy uno, pero uno en esencia. Entonces, viene Abraham, le dice a su sobrino Lot, mira Lot, tu pastor y los míos están peleando por la tierra. Y tú y yo somos familia. Lot salió con Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos a formar la tierra de la nación donde iba a venir el Mesías. Entonces, se están peleando. Le dice, escoge tú para donde tú vas, que yo voy a coger. Donde tú escojas, me voy para el otro lado. Y Lot vio lo material y dijo, en Sodoma y en Gomorra está la mejor tierra. Y Abraham le dijo, vete para allá, yo me voy para el otro lado. ¿Qué pasa? Era una ciudad corrupta y perversa, que después Dios la destruye. Cuidado los cristianos que buscando lo material nos apartamos del llamado y nos apartamos del camino que Dios nos trazó. Entonces, vienen que Darlomoar, un rey, y secuestra a Lot y a los reyes de Sodoma y se lo lleva cautivo. A Abraham le dicen que su hijo está preso, su sobrino, y él dice, espérate, yo no voy a dejar que me mate a mi muchacho, me lo clavice, no. Y ora a Dios, y Dios le dice, levántate con 300 hombres y tú vas a vencer ese ejército. No eres tú, soy yo que voy a pelear por ti. Dale para allá. Entonces dice, Abraham arranca para allá. Y vence al rey y lo despoja. ¿Con cuántos hombres? 300. Uy, qué casualidad. Los siervos, los siervos de su casa, los esclavos, la gente que estaba con él. Y Abraham vence un ejército de miles de hombres, porque cuando Dios está contigo, Dios no mira números. Cuando Dios pelea por ti, Él pelea por ti. Entonces, ¿qué pasa? Abraham vence. Y cuando viene de camino, se le aparece Cristo. Cristo se está apareciendo, o como el ángel de Jehová, o como Dios, como el mismo Jehová. Dice, a mí se me apareció Jehová, Isaías, y yo vi a Jehová en su trono. A Jehová el Padre no lo puede ver nadie. Moisés lo vio un segundo y quedó con la cara que parecía un bombillo. Dios le dijo, voy a pasar rápido, dijo el Padre, porque si no te mueres. No hay hombre que pueda verme y vivir.
Entonces, pero dice la Biblia que Dios aparecía a los profetas. Entonces, viene, se le aparece Melquisedec con pan y vino, señal de Cristo. Dice la Biblia que Melquisedec no se sabe ni dónde salió ni para dónde iba. Era un misterio. Esa era una teofanía, era una manifestación de Dios antes de Jesús venir a la tierra. Entonces, Melquisedec, de lo que coge, le da el diezmo. Voluntariamente, nadie le pegó una pistola, lo hizo por adoración. Fíjate que los Es dioses, el primer diezmo. el primer diezmo. Una forma de adorar a tu Dios era de llevarle fruta. O lo que le llamaron un diezmo anterior, que fue Caín y Abel. Cada uno llevó una ofrenda a Dios de lo que hacía, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel porque era una señal de Cristo. Mató un cordero y lo quemó en sacrificio a Dios. Y el otro le llevó una bandeja de fruta. Entonces, el primer diezmo, dicen que fue ese de Abel. No fue el primer diezmo. Abel le dio a Dios Una ofrenda. Una ofrenda, exacto. A los dioses siempre se le ha llevado ofrenda. Sí, siempre. ¿Qué pasa? Viene Abraham y le dice, mira, toma un 10% de lo que yo le quité al rey que yo vencí. ¿A quién? A Melquisedec. Porque Melquisedec era un sacerdote que ministraba a Dios, hacía sacrificios de animales, lo quemaba como perdón de pecado temporal. Era un fiado hasta que viniera el Cordero de Dios que sí quitaba el pecado del mundo, el que fue profetizado en Génesis. Entonces, viene el primer diezmo, le dan a Abraham. El segundo diezmo, Jacob. Jacob engaña a su hermano. Jacob quería la bendición. Y entonces, Esaú le tocaba la bendición porque fue el primero. Pero Jacob viene su hermano con hambre, como dice por ahí, lo vendió por un plato de lenteja. Y él le dice, mira, yo quiero la bendición que te toca. Y Esaú dice, mira, ¿para qué yo quiero bendición? Me estoy muriendo de hambre. Dame ese plato, de ese guiso, ese sancocho, y toma la bendición. Bueno, él se la vendió. Luego, Jacob engañó a su hermano, le robó la bendición y le toca en un momento enfrentar a su hermano y él está asustado. Dice, espérate, tengo que ver a este hombre ahora. Y este hombre ahora, Esaú es más fuerte que yo militarmente. Y amanece dando gritos y llorándole a Dios y Dios, bueno, y en una le dice, Dios, mira, si yo voy donde mi hermano y vengo bien, de todo lo que yo me gane, te voy a dar un 10%. El segundo diezmo. Bien, llega Moisés. No se sabe en la Biblia si se lo dio, si no se lo dio. No se sabe, pero Abraham era medio Jacob, el padre de Israel, era medio charlatán. Yo tuve que cambiar hasta el nombre, porque su nombre era engañador. Y Dios se lo cambió para, sí. Entonces, para Israel. Entonces, ¿qué pasa? El que peleó con Dios venció. Porque él peleó con Dios. Dice que se le apareció Dios de noche y ese fajó, o el ángel de Jehová, y amanecieron. Y ya estaba, le decía, hasta que tú no me bendigas, no te suelto. Porque él quería la bendición, no solamente del papá, que se lo quería también, que viene allá con el sello del cielo. Y dice la Biblia que Jesucristo, que se le apareció, que era el ángel de Dios, le tocó el muslo y se lo descoyuntó para que lo soltara. Y en una le dijo, mira, peleaste con Dios y venciste. Y le cambió el nombre por Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se llamaba Jacob, que era un engañador. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ley y Dios le dice a Moisés 3 diezmos. El del levita, para que en el templo de Jerusalén había un alfolí, que eran almacenes de lo que tú sembrabas, o de tu vaca, o de tú tenías que ir a Jerusalén o en la ciudad que él dijo que es la que yo voy a elegir. Y en el templo donde se va a ministrar a Dios, que había 3 lugares, había varios atrios, había estado el lugar santo, el santísimo, etcétera, etcétera. Después hablaremos de Marta Candela y el candelero que estaba en el lugar santo, no en el santísimo. Esa es una historia larga del templo. Bueno, afuera había el alfolí, que era una tienda de almacén. Y Dios dijo que haya alimento en mi casa. Entonces tú llevas un diezmo que era para el levita, para que él viva. Porque de las 12 tribus de Israel que Dios saca de Egipto, a una no le da tierra. Le dice, ustedes van a servirme a mí, los levitas. Y yo le voy los demás lo van a sustentar con el diezmo. Entonces, en el alfolí tú llevabas tu vaca, tu oveja, tu chivo para ellos y llevabas una para ti y tu familia a comer de tu diezmo. El levita tenía para él y para los pobres y para todo el mundo. Tenía que tener ese almacén lleno, eso es lo que Dios quería. Y se hacían sacrificios, etc. El levita tenía que vivir, no en miseria, pero no en lujo tampoco. Ok. Entonces, tú ibas con tu familia y te comías lo tuyo. Perfecto. El otro año, el diezmo era para los pobres. Iba al alfolí. Y si tú vivías lejos y no querías llevar en carreta, tú vendías en tu sitio, y ibas a Jerusalén y comprabas. No es que tú llevabas los cuartos. Y tú se lo llevabas.
Por eso es que Jesús, cuando viene y entra al templo y ve a estos tipos vendiendo sobreprecio, la gente que vivía lejos, que tenía que comprarlas para hacer su sacrificio, ve a esta gente especulando y Jesús coge el tucho y le dice, mi casa será llamada casa de oración, ustedes son unos ladrones. Entonces, viviendo de la fe no es desde ahora, siempre tendremos gente viviendo de la fe. Entonces, tenemos que cuidarnos porque hay gente que se aparta de la fe cuando se siente estropeado y abusado. Entonces, el diezmo, el tercer año, ya sabíamos que era para el pobre, el cuarto, levita, y yo otra vez, el quinto, para los pobres, y el séptimo año no se diezmaba y se trabajaba. Era un tiempo de descanso para que la tierra descansara y tú vivieras de lo que tú habías acordado. Y así se iba repitiendo. Entonces, viene la gracia. Viene Jesús, el velo del templo se rompe en dos. El lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios ya quiere salir al planeta, porque ahí estaba la esencia divina, pero era un mundo que no había sido limpiado todavía con la sangre del Hijo de él. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga. Y ahí se cumple la profecía que dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es cuando el Espíritu Santo se rompe el velo donde estaba su esencia, el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa? En la gracia, dice Pablo, si tú quieres guardar un día para Dios, tú lo guardas. Los cristianos guardamos el domingo, le llamamos desde la iglesia primitiva el día del Señor, que fue el día que el Señor resucitó. Había algunos que guardaban el sábado, otros guardaban el domingo, porque Pablo dice, eso eran sombras de lo que había de venir. La esencia de esto es Cristo. Ya Cristo es tu reposo. El libro de Hebreo dice que el que entra en Jesús reposa. No tiene que guardar un día. Tú vives en Cristo. Tú vives en reposo. Ahora, dice Pablo, si tú lo quieres guardar el domingo, no importa. En la esencia bíblica era el séptimo día. Si tú comienzas a trabajar el lunes, te cae domingo. Si comienzas a trabajar el martes, te cae otro día. Es séptimo día. Pero ahora bien, en el Nuevo Testamento tenemos una doctrina nueva, no es la levítica. Es de esa que tenemos que llevarnos hoy, sin dejar la esencia de la ley moral de Dios. Entonces, el diezmo en este tiempo es, dice la Biblia, como cada quien propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Y aparte que Dios ama al dador alegre, dice que dad y se os dará. Es una ley espiritual. Es una ley de siembra. ¿Qué es la siembra? No es nada más dinero. Tú diezmas tu tiempo a Dios. Entonces, en el tiempo antiguo, si nos vamos al diezmo levit, aquí hay mucha gente que te coge malaquía, que está en el Antiguo Testamento, y te obvia el Nuevo Testamento, para que tú le lleves el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento vemos que la gente hasta vendía todo y lo llevaba a los apóstoles. Vendían, hicieron una comuna cristiana, y los apóstoles administraban el dinero. No había lujo, pero tú no tenías necesidad. El libro de Hechos, capítulo 1 y 2, tú comienzas a leer la vida de la iglesia, y eran comunas. Y no había iglesia, eran las casas de la gente que se congregaba. Entonces, dice la Biblia que ninguno necesitaba nada. Pedro, mira, necesito por una medicina, toma. Ellos eran los administradores del dinero. Entonces, desde el inicio ya comienza el diablo a tentar a la gente. La gente vendía, le entregaba el dinero y vivíamos en la comuna y no nos faltaba nada. Y hubieron unos inteligentosos llamados Ananí y Zafira que dijeron, espérate, vamos a llevarle la mitad, nos metemos en la comuna a vivir gratis y clavamos el otro chelito. Vamos a poner un certificado. Tiempo de ahora, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que está formando la iglesia, dice la Biblia, por eso hay que tener cuidado con Dios, porque Dios es bueno, pero también tiene un juego pesado. Va a Ananías y le dice a Pedro, mira, yo vendí mi finca, toma los chelitos, pero tener la mitad clavada. Y le dice Pedro, dice el Espíritu Santo, es mentira. ¡Pum! Cayó muerto el hombre. Dice el Espíritu Santo, le habló a Pedro, le dijo, le voy a dar un ejemplo a los demás, para que no hagan eso y para que no hablen mentiras. Porque a mí el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios que está aquí ahora mismo, es de muy delicado. Entonces viene la mujer. La mujer no sabe que el marido estaba muerto. Le dice, Pedro, ¿en cuánto tú vendiste la heredad? Para poder, tuviera pagar para la comuna. No, la vendimos por tanto. ¡Pum! Cayó ahí mismo. Libro de Hechos. Entonces, ¿qué pasa? El diezmo es darle a Dios con amor, sin engaño Sí. y no negociando.
no negocie con Dios. Porque Simón el mago, en el libro de Hechos también, ve a Felipe haciendo milagros. Y Simón el mago, después hablaremos más para adelante, que cómo murió Simón el mago, según la tradición, no la Biblia. Simón el mago hacía magia y la gente le decía gran poder de Dios. Entonces Simón el mago ve que los apóstoles ponen la mano sobre la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Había señales de que tú lo recibías. Uno era profetizar. Tú te parabas y decías, así dice el Señor. Profetizar bajo el Espíritu Santo no es ser profeta. ¿Por qué? Porque los profetas, dijo Jesús, fueron hasta Juan. Hoy no hay profeta. Es un trabajo. Andar con un palo y decir, dice el Señor, eso era un oficio. Y Jesús dice, hasta Juan el Bautista. Ahora, Él lo dice, yo me voy a comunicar con ustedes a través del Espíritu Santo. Entonces, estamos en la gracia y Simón el mago dice, yo quiero ese don. Los apóstoles ponen la mano, la gente hablaba en lengua o la gente profetizaba o se notaba que algo le había entrado o le salía una llama de fuego en la cabeza. Él dijo, yo quiero eso para levantar dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo porque el don de Dios no se compra. Bien. La quinta pata, este capítulo aquí hablando a partir del reportaje de Nuria y de las exoneraciones, terminamos en diezmo y los dones también. Viene otro corte con el teólogo Jesús Fernández.